Jueves 29 de julio del 2021. La luna está llena y hoy es Santa Marta, San Lázaro y Urbano II. Un día como hoy nacieron Douglas Miguel Hasbún. Douglas Hasbún fue un sindicalista que fue el último líder del sindicato de Codetel. En un enfrentamiento larguísimo terminó con la venta de esa empresa. Hoy se dedica al sector privado. Ramón Emilio Reyes Vargas, abogado y religioso. Ismir de Castro, Marta Bautista, Marta Cedeño, Ángelo Pacheco Rivera, Marta Zavala, Marta Santana, nuestra maquillista. Marta. Sí. Nelson Arroyo. Nelson Arroyo fue diputado por San Pedro y actualmente es el director de Indotel. Que por cierto, con el apagón de internet ayer y de los teléfonos de Claro, yo creo que el país necesita una explicación. El señor Carlos Alonso y Abreu trató infructuosamente de dar una explicación con una propuesta que yo creo que Carlos debe desarrollar, porque el tema de la electricidad y las telecomunicaciones, que son servicios que con salud y educación, electricidad y telecomunicaciones, aunque se ha privatizado porque los sectores económicos buscan todo aquello que produzca beneficios, se impusieron. Todavía queda el agua y parte de la energía, pero ya las telecomunicaciones están en manos de la Telefónica. Creo que hacer una propuesta de la magnitud que tiene Carlos merece que un técnico nos diga si es posible que, así como el gobierno tiene, por ejemplo, Radio Televisión Dominicana, una emisora oficial para poder tener el control de una parte. Una emisora oficial, doctor, que muy poca gente la ve. Realmente el canal que más No debería importa, verse sería no el 4. No importa, pero el día que el gobierno decida apagar por un boicot que le quiera hacer el sector privado, el sector de las telecomunicaciones televisivas tiene una emisora para expresarse, porque nosotros no podemos ver de que el Estado es todo malo, el Estado es que nos representa. A veces estamos mal representados, pero nos representa. Entonces, ayer creo que Carlos trató de decir que si el Estado hubiera tenido una empresa de Internet, por lo menos el Internet no se hubiera caído. Que el Estado tiene toda la infraestructura que muchas telefónicas no tienen para poder tener una estructura propia de Internet. Tú lo conoces, yo no conozco si es posible que ellos tengan la estructura para hacer eso. Y a lo del cablecito de la tierra que pasa por arriba de las líneas de la electricidad, tienen también la particularidad de que solamente es para Internet por cable, no puede ser por el aire. Y el día que se privatice la transmisión, que a los sectores económicos no les interesa porque la transmisión no produce, sino que solamente gasta, pues ahí se puede poner un sistema de Internet alternativo para cuando pase lo de ayer o cualquier otra cosa. Pero yo le voy a preguntar algo. ¿Cómo se llamaban los apagones? Los apagones eran técnicos cuando se dañaba una planta, pero había un apagón económico. El apagón económico era que le decían financiero,
cuando cuando se atrasaban las sedes. Sí. Ah, no, ya hay más de 800 millones. Vienen los apagones, porque no podemos comprar combustible. ¿Sabes que el gasto en comunicaciones, en telefonía, es uno de los más altos que tiene cualquier empresa privada y quizás el gobierno también? Entonces, con una telefónica propia se ahorra muchísimo y tienen con qué hacer. Pero yéndonos a lo que tú propusiste, es decir, que así como Catalina no la debió hacer el Estado, porque había una línea de público-privada, pero ya que tenía la empresa, empezar ahora a hablar de carbón y de ¿cómo se llama? Gas natural. Eso es como hablar de carros eléctricos. Sí, eso viene, pero no es mañana. Y yo no sé si voy a estar. Entonces yo quiero mi problema resuelto ahora. ¿Cómo lo resolvía? Bueno, ahí tenían 700 megas. 700 megas es la mitad de lo que necesita el país. Y si se van los generadores de golpe, bueno, por lo menos tenemos luz alternativa. Computa Catalina. Por eso. Entonces yo quiero decir algo ahora, antes de terminar las efemérides, porque el tema lo puso el cumpleaños de Indotel, de que no hay duda de que el gobierno más corrupto y peor de la historia desde 1844 hasta hoy lo presidió el licenciado Danilo Medina Sánchez. Eso no hay duda, porque eso es lo que está de moda. Y el mejor gobierno que hemos tenido aquí se llama Luis Abinader Corona. Esas son dos cosas que nadie tiene duda. Y le sigue el doctor Leonel Fernández Reina. Pero, si usted se va al baño de su casa, pero tiene que hacerlo en el baño y le pone el pestillo y se tranca, y piense en esto que le voy a decir. Las cárceles, los apagones financieros, las cárceles, las voy a dejar para último. Apagones financieros, Catalina, desde que eso llegó, pero eso no lo podía hacer el Estado, pero hubo corrupción. Pero las hizo, pero hubo corrupción. Los hospitales, el Darío, el Luis Eduardo Aybar, el Marcelino, todos los hospitales que se necesitaban. Pero hubo corrupción. La autopista, no han podido iniciar un proyecto de autovías porque todas están hechas, pero las que hicieron hubo corrupción. El monopolio de alimentos, había uno que lo vendía todo y ellos rompieron eso, pero lo rompieron con gente de ellos mismos. Pero es así. Miren, en el caso de las cárceles, el hacinamiento, yo quiero que Kelvin me ponga 4 imágenes que yo encontré en mi archivo. Antes de que la pongan, quiero decir que cuando se iba a iniciar ese proyecto, el procurador presentó ese proyecto a la prensa. Y ese proyecto él lo presentó diciendo que iba a corregir la cárcel de guerra, que iba a corregir en el preso, que tiene otro nombre ahora, porque ahora le cobran. Privado de libertad. Privado de libertad. En los internos. En los internos. ¿Y qué iba a producir en el resto de las cárceles? Cosa muy rara, que no lo uso muy a menudo. Yo saqué, porque vi que presentó los que participaron en el contrato de construcción. Y hoy que estábamos yendo nosotros a Macarrulla toser ahí en el programa de Uchi, y quiero decir,
Mire, esa fue la rueda de prensa que él presentó allá mismo en el sitio. Ese letrero pequeño que hay ahí, ojalá se pueda ampliar. Déjame, espérate un momentico, yo lo tengo aquí. Ahí dice, doctor, un ciudadano renovado y rehabilitado a la sociedad gracias a verdaderos programas integrales de educación y capacitación. Un nuevo centro correccional, ¿verdad? Para 8.500 privados de la libertad. Eso él lo presentó, pero lo bueno fue este cuadro. Este cuadro dice que participaron en la construcción estructura LTD, perdió, pero me encuentro raro que perdió con 1.099 mil millones, 99.467.813. Ganaron Consorcio EEC con 946.163.091. Consorcio Remix 881.638.698,63. Pablo Yarul 870.183.809. Constructora Boxing 691.839.923 y MAC Construcciones, que es la construcción de la constructora de Macarrulla, tiene 1.298.210.894. Veo que cómo es posible que si estructura perdió, fue la única que perdió de las 6 empresas, con 1.000 millones, más ganó con 1.290, casi con 300 millones más. Tiene que haber otras puntuaciones en que Mac superó a la que perdió. Las otras 5 ganaron. Pero eso se nos presentó y se le dio a la prensa antes de iniciar el proyecto, cuando se inauguró. Entonces, quiero terminar este comentario diciendo lo siguiente. Todo el mundo sabe que eso solucionaba el problema de hacinamiento, que hacía que el interno o el privado de la libertad saliera en mejores condiciones de la cárcel. No estuve nunca de acuerdo con hacer otra cárcel grande, porque hay un problema, que todos los presos no son de los mismos pueblos, y eso es un sacrificio para la familia, tener que estar viajando de Montecristi a Guerra o a La Victoria, porque han concentrado las cárceles en un solo sitio. Pero ese es otro problema. Pero no estoy de acuerdo. Prefiero muchas cárceles en cada región. Ahora, todo el mundo sabe, nadie tiene dudas, de que el interrogatorio que le hizo Jean Alain a la señora Miriam Germán, en ese momento jueza de la Suprema, que estaba aplicando para ser presidente de la Suprema, fue para Miriam y para cualquier juez o por cualquier mujer muy desconsiderado. Yo no digo que lo que dijo fue mentira o verdad, estoy diciendo que fue desconsiderado, porque si al presidente y a Jean Alain no le interesaba
que Miriam aplicara, pudieron haberse acercado a ella. Dice, mire doctora, nosotros no queremos que usted sea presidenta de la Suprema. Nosotros queremos que usted siga de jueza. Porque queremos poner a alguien que sea más imparcial que usted. Y Miriam lo hubiera entendido, porque Miriam entiende. Pero no, prefirieron atropellarla. Eso estuvo mal. Pero todo el mundo sabe que impidieron que Miriam sea presidenta de la Suprema, con unas pruebas que supuestamente llevaron. Y tuvo una parte buena, y es que del material disponible en aquella época, la persona que se nombró presidente de la Suprema fue una persona que tenía capacidad y experiencia, a pesar de su juventud, en temas judiciales, que fue a Luis Henry Molina. ¿Ah? Luis Henry Molina. Luis Henry Molina. Fue la parte buena de eso. Luis Henry Molina es hoy lo mejor que se pudo elegir para ese cargo. Ahora, nadie duda que Jean Alain fue que puso a Miriam en la Procuraduría. ¿O era Miriam la persona más adecuada para ser procuradora? No, era la que tenía más encono, pensaron ellos, contra, y casi fue impuesta por la sociedad civil. Y casi convencieron al presidente de que le convenía la independencia de la Procuraduría por la cantidad de problemas. Así es que eso fue bueno para el país. En términos, está Luis Henry en la Suprema y está Miriam, que no debió ser, pero es. Una procuradora que todo depende. Miren, ayer dieron una muestra de que no había el compromiso con el amigo Víctor Díaz. Yo pensaba que Miriam y Berenice tenían diferencias en cuanto a la culpabilidad de Víctor Díaz. Pues resulta que se impuso Berenice. Se impuso Berenice. De manera que lo que no puede haber es ese problema personal cuando hay una cosa institucional de un nivel tan alto. Y eso está ahí funcionando. Lo que pasa con la bendita muchacha esa que está en la Fiscalía de la Capital. Es una campaña para volarla. ¿Por qué de Jean Alain? Y yo quiero que tú sepas, que digan por qué es que ella debe salir. Que digan por qué que ella debe salir. No es porque ellos quieren sacarla porque de Jean Alain, pero ella tiene falta suficiente para sacarla o haberla nunca nombrado. Por razones de las que no se puede decir. Entonces, esa justicia va a terminar mal, porque los factores personales se están imponiendo. Y la justicia no se puede hacer con el corazón, ni con los intestinos, ni con el páncreas, ni con el estómago. Se hace con el cerebro. Y no se está actuando siempre con el cerebro. Ojalá Dios los ilumine y metan porque ya están, Mira, ahí está. Jean Alain había explicado eso al país, nadie dijo nada. Nadie, todo el mundo lo aplaudió. Explicó el proceso por el cual ayer los 1.300 millones de Macarrulla estuvo bien, pero una cosita que Macarrulla tiene que explicar. Él pudo haber dicho, eso es mi sobrino, es mi hijo, es lo que sea, pero, esos 1.300, busquen qué hizo Pablo Yarul. Él no hizo movimiento de tierra,
él hizo construcción. Y en un fandango, en un arcilla expansiva, mover material, movimiento de tierra, y se pone la suma que usted le dé la gana. Pero cuando lo hicieron no se dijo nada. Eso tiene 3 años, 2 años y pico, 3 años que se hizo esa presentación, y la hizo y nos contestó todo lo que le preguntamos. Pero ahora lo metieron preso por eso. Y eso es los números que estaban y que están. Sigo. El reconocer no está de moda, pero todo lo bueno en las cárceles, en los apagones, en la salud y en los hospitales, en la construcción de vías. Ayer decíamos, no han podido iniciar vías porque el país entero está lleno de carreteras. Y el monopolio de alimentos. Van a acusar a Peralta y al ex ministro de Agricultura, Ángel Esteve, de haber sustituido a los que tenían el monopolio, pero no de haber resuelto el problema de los alimentos. No había escasez, ni había alza de precios. Entonces, todo eso nada más tiene un pero, que cada uno tiene un componente de aprovechamiento a otro sector, o a la familia, o al socio, o hacerse de la vista gorda. Sencillamente. Entonces, sigo. Las Martas a todas, felicidades. A Miguel de Montes de Oca, Aníbal Radamés Cueva, asesor de seguros, y a Fernandito Núñez. Fernandito Núñez es productor de los programas que hacía Doña Peggy también. Oh. Abrazo a Fernandito, a Douglas Hasbun y a nuestro amigo Nelson Arroyo. Dejó la diputación por Indotel. Bien, está de cumpleaños el diputado Julio Furcal. Miren, Julio Furcal en el Congreso y su hermano en educación, parecería una coincidencia. Esa fue una jugada magistral de Roberto y de Julito. Ellos son los sostenedores. Luis Abinader tenía 2 apoyos importantes, que era el PRM, que salió del PRD, y el sector externo. Esa era la fuerza de Luis Abinader. Pero, aún así, no ganaban en primera vuelta. Y vino el sector externo, los aliados, con participación, y con Leonel, que dividió al PLD, y con lo de David Collado, y ahí se completó el 53%. Pero Julio Furcal y Roberto tuvieron la visión de, si ganamos, tiene que haber uno en el gobierno y uno en el Congreso, y eso se les dio. Tienen a Julio Furcal en el Congreso, que es que maneja el grupo de diputados del gobierno, y a Roberto, que aunque está en educación, la figura política número 2 del PRM es Furcal. En principio fue Tony Peña y Furcal. Después Tony Peña hizo una rabieta, se fue y volvió. Sí, pero eso es que es el trabajo político es que hay que resaltar. Ellos tuvieron la coincidencia y ganó uno en el Congreso y ganó uno con Luis Abinader.
Eso es lo que pasó. Se hizo un anuncio de que hoy termina el año escolar. Fue un año que nadie tenía el control de eso. Pero parece que si no hay el brote número 3, 4, 5, 6, 7, 8, que podría ser pronto. se abren las escuelas. Presencial. Se acaban tus vacaciones. Escuelas. No crea, uno descansa porque ya el tener que asumir la función no solamente de padre, sino de también de maestro, es una cosa que duplica las responsabilidades. Te van a quitar una de las dos responsabilidades. Sigue como padre. Así es que él es un chef también muy bueno. No, chef. doctor. No. No es así. Bueno, sí acerca... Carlos, nosotros abusamos de ti aquí. No. Tú eres un buen padre, un buen... Si hace café y sándwich es una especialidad. Buena ancla. Así que dice anchor de la revista. Todo lo tuyo está bien. Si hace café y sándwich es ser chef, yo no lo sabía. A Carlos hay que defenderlo. A veces, Carlos cuando hace una propuesta, la hace con tanta vehemencia que no se quiere equivocar. Y a veces luce que duda, no duda, lo que pasa es que no quiere equivocarse. Esa propuesta de que el Estado tiene que tener un backup De en internet. energía, no solamente de internet, sino de todo lo que es servicio público, Sí, claro. ¿verdad? Tiene un canal de televisión, debe de tener una frecuencia de internet, pero yo no lo propongo porque yo no conozco si tú puedes tener internet sin tener una telefónica. No, es que se puede, es que tener primero usted monta la estructura del internet y ya las llamadas se hacen sobre la misma plataforma del internet, ya en la misma línea de transmisión. Yo que no lo entiendo. La mujer que está en su casa el mismo cable. dándole clase a la muchachita, Sí. si pueden tener eso. Porque tú hablaste del cable que pasa por arriba. Eso quiere decir que ese internet iría por cable, no por el aire. ¿Verdad? Y la Y transmisión. el problema de ayer era un tema del aire, porque yo veía que había sitios como que era intermitente la avería. Sí. Eso fue lo que yo vi. Eso ameritaría una explicación técnica profunda, pero aún si la avería es en un solo proveedor, como fue claro, se afectan las otras porque las antenas son compartidas. Eso Bien. es. Bueno, Señores, fallecieron 2 amigos nuestros y 2 personas que sirvieron al país. Johnny Ventura, no habrá espacios ni medios de comunicación que hoy no hayan dedicado sus programaciones o mucho tiempo a Johnny. Es decir, que sobre Johnny no hay que decirle nada a nadie. Fue alcalde de la capital, fue político y... fue un alcalde de la capital que tuvo que hacer lo mejor que pudo, porque recuerde las circunstancias en que llegó a la alcaldía. No, y quiero que sepa, a pesar de que él llega por la muerte de Peña, yo no quiero meterme en arte y en farándula, ni voy a hablar de que cuánto vale el show, porque todo el que se muere es muy bueno. Pero yo quiero decir un asunto. La gestión de Johnny Ventura como administrador de la alcaldía de la capital nunca se resaltó. Johnny Ventura trató, ¿tú sabes quién era el consultor jurídico? Nina. ¿Tú sabes lo que trató Johnny Ventura? De desmontar las botellas que había ahí. Porque había una nómina de dirigentes del PRD, distinguidos, que como nada más tenían el ayuntamiento, entonces ahí los recargaron de botellas. Y él se sacrificó, a veces hasta su amistad y su relación partidaria con muchos líderes, porque lo sacó de la nómina porque realmente no podía cumplir. Johnny fue un buen alcalde, que eso no te lo van a decir mucha gente aquí, porque lo que están es en patacón pisado. No, y una vez en una rueda de prensa que fuimos a
al vertedero de Duquesa, y Johnny nos dijo a nosotros, ¿ustedes no se han dado cuenta de que aquí no hay moscas en el vertedero? Sí. Eso era una manera de decir, miren qué tan bien gestionado está este asunto, que estamos muy bien. Efectivamente, era un vertedero sin mosca, era una cosa, el manejo de los desechos sólidos era una manera que se llevaba de una manera tan correcta, un seguimiento que le dio Johnny Ventura a lo que era la naturaleza del vertedero. En una forma intempestiva, porque apenas el fin de semana pasada Fue el último alcalde del Gran Santo Domingo, es decir, antes de la división en diferentes municipios. El señor Johnny Ventura había dicho el viernes pasado a un reportero, en un trabajo de esos que hacen en los medios escritos, de que él nunca se iba a retirar, de que él se iba a mantener activo mientras vida tenga. Y efectivamente así fue. Lo retiró Dios. Bien, la otra persona que falleció es un personaje que para el poder legislativo es una persona que tuvo 50 años de su vida, desde el 66 hasta ahora, hasta hace poco que se fue jubilado, Paris Goico Jacobo, Parisito, abogado, fue siempre asesor de todos los presidentes del Senado. No importa que haya sido originalmente nombrado por sectores de Balaguer. Miren, no a todos, pero a muchos los enseñó a manejar el protocolo y la mecánica del Congreso de la República, del Senado de la República. Sí. El asunto de leyes, los enseñó a veces hasta ser legisladores, a algunos. Paris Goico fue un padre del poder legislativo en el sector senatorial. Yo veo que hoy va para la funeraria, me encuentro raro porque si hay una persona, mira Parisito ahí, si hay una persona que debe ser velado en el Congreso, en esos paseos que le dan a los muertos ilustres, debe de por lo menos pasar por el Senado de la República. Y lo sabe Eduardo Estrella. Pero hay una agenda de actividades por la muerte de Johnny Ventura, ahora que usted menciona precisamente eso, que será hoy entierro, hoy velatorio familiar en la funeraria, posteriormente también lo van a llevar a diferentes lugares también. Déjenme ver si la consigo por aquí, de verdad. Bien. Van a llevarlo a Fuerza del Pueblo, va a estar también en la Cámara de Diputados, en el Ayuntamiento, anteriormente a su sepelio, precisamente. También tendrá un paseo por Villajuana, su cadáver, y también por el Palacio de los Deportes, me parece que será expuesto también. Bien. Señores, hay una situación extremadamente difícil en adición a los problemas existentes. Tenemos una pandemia. Tenemos que reconocer que este gobierno, haciendo lo imposible dentro de esta crisis, ha podido vacunar 6 millones de personas. Con la vacuna que conseguimos, 6 millones de dominicanos. Este gobierno ha incrementado de 2 millones y medio a 5 millones la cantidad de dominicanos subsidiados por SENASA, seguros subsidiados, sin nosotros disponer de todos los recursos para todas las obras que hay que darle mantenimiento. Esa pandemia produjo
efectos devastadores en la economía, en la salud, en la educación. Y terminó un año escolar a distancia y se terminó. Se hizo lo que se pudo. Que el estudiante no pudo aprovechar lo que debió apoyar. Nunca lo ha hecho. Que los padres no tenían capacidad para quizás ayudar a sus hijos ni el tiempo disponible. Pero yo me pregunto, ¿y todos los maestros tenían la capacidad? No entremos en esos detalles. Se terminó el año escolar y no se perdió. En septiembre no va a ser semipresencial ni a distancia, va a ser presencial. Los muchachos con sus mascarillas van para la escuela. Ojalá que no haya un brote masivo que afecte a la juventud. Ojalá. Pero todos estos problemas se han podido manejar gracias a que hay una serie de funcionarios que han hecho su trabajo. Algunos no se sienten porque no sabían qué hacer cuando los nombraron. Pero hay personas que saben lo que tienen que hacer. Ayer mismo me dice un chofer, pero ven acá, el presidente no trabaja. Digo, no, el presidente trabaja muchísimo. Lo que pasa es que el presidente tiene una agenda y tú puedes saber a dónde va por los policías que están en las esquinas, porque es una policía que se identifica como la policía de la ruta presidencial. Y es increíble cómo el tiempo lo multiplica el presidente de la República. Que va a inauguraciones privadas, es que eso se influye en el clima, que todavía hay gente inaugurando cosas y él debe de ir y darle el apoyo. Y decía un mozo del palacio que el presidente estaba hasta las 1 de la mañana a veces, que hacía su horario a veces después de las 6 de la tarde, su horario de escritorio. Entonces, con todos esos problemas, ahora llega otro problema que le hizo al presidente Antonio Guzmán cambiar su agenda, que fue la presencia de una epidemia de fiebre porcina africana, que conllevó al exterminio de todos los cerdos en República Dominicana. Los mataron todos. Eso costó muchísimo al país, esa campaña, y eso logró luego que República Dominicana, ya libre de fiebre porcina, pudo durante 20 años del siglo pasado y los 20 que van en 40 años, rehicieron la industria porcina. Llevaron a los productores a tener granjas de sueño que nunca se pensó que en el país iban a tener, ni genética, ni producción, que a veces hasta compitió. Llegó un momento en que uno pensó que como a los dominicanos nos gusta más la carne de cerdo, porque es menos dura y más sabrosa que la otra, además un poco más económica que la res. Señores, aquí hay productores que llegaron a tener, hay uno que tiene 6,000 madres. Wow. 6,000 madres. Si tú coges 6,000 y multiplicas por un parto, son 6,000 partos. Por 2 partos, son 12,000 partos. Y si es por 3, que a veces se consiguen 3 partos, ¿verdad? 2 partos y medio. Estamos hablando de partos en un año. Pero pon 2. Pon 2. En una sola granja
12,000 partos. Y ponle cuánto tú quieres. 10, no. Ponle 5 de promedio, que es el mínimo que una cerda produce. Sí. Cuando 5, tú tienes 6. que una granja puede tener 25,000 nacimientos en un año. No es pequeño. Y todo eso, Ya yo estoy entendiendo. ¿por qué yo lo digo? Señores, está confirmado que República Dominicana está afectada por fiebre porcina africana. Por la distribución geográfica, donde más frecuente, donde primero apareció y donde más frecuencia hay es en la frontera. De una vez el gobierno tomó las medidas de que en la frontera ni entren cerdos de fuera y que de ahí no sigan avanzando. Un cordón sanitario en la frontera nuestra. Ese cordón se amplió a Puerto Plata, Montecristi, Puerto Plata. Pero ahora resulta que aparecen casos en el centro de la isla, en la Sánchez, en Cotuí. Y es inexplicable cómo llegó eso a esa zona. Ni soy experto, ni tengo la información de primera mano. Pero eso es peligroso, porque que esté en Cotuí, que esté en La Vega, sobre todo en Moca. En Moca están los Bautistas y los Abreu, que tienen miles y miles de madres. Y ellos solamente representan un porcentaje alto de la producción de carne de cerdo aquí en este país. No sabemos, y lo que vamos a hacer es que pasado mañana, sábado, todos los sectores porcinos están convocados para que nos expliquen qué va a pasar. Es una situación extremadamente difícil, y más difícil es averiguar qué vamos a hacer con este problema. Usted sabe que usted, a propósito de ese análisis que usted hace de lo mucho que ha proliferado la producción y la carne de cerdo en competencia, incluso desplazando lo que era el consumo tradicional de lo que era la carne de res, se explica un poco eso que yo había observado, de cómo se había popularizado tanto los puestos de venta de chicharrón, pero de toda clase y con toda comodidad y hasta con cierta facilidad, que antes uno nada más, el que quería comer eso tenía que irse a Villamella. Ahora no, ahora en la capital entera usted encuentra sitios de eso. En todos sitios, yo tengo por lo menos 4 amigos que se metieron en el negocio. Uno está por el Mirador, el otro está en Villamella, que es el Doctor Nina. Sí. Hay uno que está en la carretera de San Isidro y Hugo tiene un chicharrón ahí. Un bueno, chicharrón ¿verdad? perfeccionado, como Tiene dice Hugo. usted mismo. Y ahora, esto lo que tenemos que hacer. Primero, que el gobierno no invente de que eso no se debe decir. Que no, eso perjudica. No. Eso no es turismo, ¿eh? Tapa el problema, no lo Y resuelve. segundo, quiero decirle que si la carne es bien cocida, no afecta a los humanos. O sea, algunas personas le puede producir dependiendo la inmunología de la gente. Pero no ¿Usted sabe debe... que cuando Guzmán dijeron fiebre porcina africana, yo había un pariente mío que decía, eso es dandí. No, ¿Qué es lo que es el dandí? El dandí es lo que mataba a los puercos, eso que está en todas partes. Es una enfermedad respiratoria. Ah, respiratoria. Bueno. Bien. Señores, vamos a decirles que hoy es el día en el cual se llevará a cabo el seminario digital Desafíos y Oportunidades en el Desarrollo y Uso de Terapias Intranasales en Tiempos de Pandemia de COVID-19, con el doctor Gustavo Ferrer, neumólogo, intensivista y científico, presidente y director ejecutivo de Ferrer Biofarma
de Miami, junto a Marcos A. Sánchez, quien es el fisiólogo, médico y científico, vicepresidente de Ferrer Biofarma, División de Investigación y Desarrollo. También otro conferencista será Saikat Basu con el tema uso de guías y simulaciones computacionales para optimizar la administración de fármacos intranasales, y del país Natalia García, directora de la Clínica Unión Médica de Santiago de los Caballeros, y la doctora Evangelina Soler, neumóloga internista, especialista en temas de asma y apnea del sueño, de Clínica Corazones Unidos. Ahí, bien, aquí en pantalla está el ID de Zoom y el código para las personas que deseen participar, y si no, lo puede buscar también en las redes sociales de Revista 110. Bien, señores, este programa llega a ustedes en gran parte por el patrocinio de Cementos Panam. Coordinamos ayer con la universidad, con un sector de la Universidad de Santo Domingo, para el próximo programa, hablar de cemento. Eso lo va a patrocinar Cementos Panam, porque estábamos requiriendo información de por qué teníamos más filtraciones en el siglo XXI que en el siglo XV o XVI. Es que los edificios coloniales no tienen filtración. No, pero alguien me dice que es que el cemento no es el mismo. A veces hay aditivos, hay tipos de cemento, pero eso se va a debatir el próximo miércoles. Y también quiero decir que en República Dominicana estamos estudiando. Nosotros no tenemos unidad de investigación, porque eso cuesta y cuesta mucho. Pero en la medida que podamos, estamos averiguando más que investigando algunos monopolios que en la práctica funcionan como monopolios y que están usando prácticas de competencia desleal para eliminar al contrario. Vamos a ver, mi gran maestro del monopolio fue Pepín. Pepín nunca quiso ser el número uno. Nunca quiso ser el número uno. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Me dice, porque ser el número 2 y el 3 te provoca el incentivo de ser número 1. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Ese. Es lo que yo decía, doctor, igual que está pendiente de buscar una explicación de parte de don Pepín, pero que a veces el enriquecimiento y el éxito suelen ser efectos secundarios de una actividad. Sí, pero mira, te lo dijo a ti y me lo había dicho a mí. Dijo algo que te da muestra de cómo un hombre de 86 años tiene la cualidad de actualizarse. Está más actualizado que Manuel. Está más actualizado que el hijo. Él me dice, ahora las cosas son un poco diferentes, porque antes la diferencia entre el niño pobre y el niño rico era la bicicleta. Sí. Dice, eso era, en la época de nosotros era todo el mundo vivía igual. ¿Cuál es el ahora, rico, cuando el niño tenía bicicleta y el otro no, ese era no, un pero niño. es que ahora ya es lo que le digo, así como la pobreza se mide por ciertas cosas, el nivel de ingreso, piso de tierra, materiales de construcción, antes se medía de otra manera, al igual que la riqueza ahora no solamente es tener la clase media, doctor. ¿Sabe cómo se mide la clase media? Clase media es más de un carro en la casa, más de un televisor por habitación, celulares por cabeza dentro de la casa. O sea, cada año o cada cantidad de tiempo van variando los parámetros para medir capacidad de coger préstamo también. Eso es, todo eso es clase media. Entonces, o sea, así se mide. Pero lo que es la riqueza, ahora no se mide solamente por la bicicleta del niño, sino que el niño necesita un Xbox, necesita para jugar, sí, necesita también un viaje al extranjero con cierta frecuencia. Sí, son cosas así. Tú eres un ejemplo que yo realmente nunca lo entendí en la época mía. Yo una vez vivíamos en el Cercado y papá me encontró a mí en la academia de música que dirigía el papá de Aníbal de Peña. Sí.
y me sacó, me dice, no, es que los músicos se mueren de hambre. Sí. Me sacó, me dice, no, es que los músicos se mueren de hambre. Y yo te pregunto, en tu casa nunca faltó nada, no había exceso, pero no faltó nada. Y mamá no tu papá trabajaba. y tu mamá no trabajaba y tu papá era músico. Sí. Y no hacía otra actividad. Pero hay una amiga de nosotros, doctor, que dice que la liberación femenina fue un gancho. Porque ahora las mujeres trabajan en la calle y tienen que trabajar en la casa y como quiera los cuartos no alcanzan. Y trabajan los dos y los cuartos no alcanzan. Y antes eran esclavas. Y antes trabajaba el papá y los cuartos daban para todo. Yo no sé cómo, hay que ver cómo es la magia. Y eso que no hablemos de los principios de Corripio con respecto a la ambición. Con lo de los 10 cheles, ¿verdad? Ay. Conoce los 10 cheles. Sí, gente. Espérese, ¿usted sabe cuál es la aplicación actual del cuento de los 10 cheles, doctor? O cuando un empresario dice, perdemos tanto. No siempre fue que perdieron, es que dejaron de ganárselos. En algunos casos es así. Cuando dice, la empresa perdió tanto, no fue que perdió, perdió la oportunidad de ganar ese dinero. En muchos casos. Bueno, los 10 cheles es el ejemplo. El niño que se le cae los 10 cheles en la alcantarilla. No, el niño llora en la calle y le dice un señor, ¿qué te pasa que tienes esa bulla ahí llorando? Dice, que los únicos 10 cheles se me fueron por la alcantarilla. Por la alcantarilla. Y le dice, mira, toma tus 10 cheles y ya cállate. Ahí y el niño mira los 10 cheles y entonces que llora con ganas. Dice, ¿ahora qué te pasa? Dice, yo tuviera 20 si no se me hubiera partido. La proyección de ingresos. Pero que hay gente que piensa así, dice Corripio. Deja Corripio. Vamos a hacer un trabajo sobre monopolio. Vamos a una pausa que llegó un Santiago.